Buenos días. Continuando con nuestras sesiones de la materia de psiquiatría forense, hoy veremos lo que son la primera parte del tema de anormalidades psíquicas y crimen. Sobre este punto entonces debemos de buscar qué es lo que se entiende por anormalidades psíquicas. En primer lugar veremos cómo se clasifican. Tenemos las anormalidades psíquicas que son como consecuencia de una enfermedad y aquellas que son como cuestiones inorgánicas. Bien, aquellas que son resultado de una enfermedad tenemos que incluyen diversos factores biológicos que ya hemos mencionado en clases anteriores, tales como son la fisiología y cómo esta redunda pues en las características de lo que realiza el individuo. Y veremos aquellas inorgánicas que son cuestiones únicamente de la personalidad y del desarrollo del ser humano. Así, la psiquiatría, como todos sabemos, estudia diversas formas de anormalidades psíquicas con el objeto de prevenirlas o curarlas. Dichas anormalidades derivan o no de anomalías de desarrollo con las cuales se nace, o bien de perturbaciones de causas muy variadas que son capaces de originar en el individuo en la compleja integración psíquica en medio del curso vital posterior, es decir, el desarrollo de la vida de la persona. Así, los conceptos de anormalidad y psíquico que tenemos entendidos son claros a un primer golpe de vista como definitorios de los límites de la psiquiatría y se tornan vacilantes en cuanto se enfrentan al material clínico concreto y se dilucida, por ejemplo, si un acto fue no realizado bajo un estado de normalidad. Es decir, el estudio de estas circunstancias puede originar en su momento algunas justificantes en materia penal o en algún otro delito. Anormal es, por cierto, cuanto desborda lo normal en cualquier sentido, pero el concepto de lo anormal usado tan a menudo en la vida cotidiana es de esas nociones simples que usadas al pasar se entienden de inmediato, pero se oscurecen cuando uno se detiene a considerarlas. Así Gonzet dice a este respecto: si nosotros pensáramos definir lo normal, esta definición se oculta, ya que lo normal para él es indefinible. En un mundo de ideas es un verdadero elemento primitivo. Así, para determinar la relativa normalidad de una conducta o de un comportamiento, la psicopatología se evalúa una serie de criterios evaluativos. Hay dos series de criterios, los generales y los específicos. Independientemente de que sea general o específico, todos los criterios abundan en tres condiciones que deben de reunir. 1. Que los signos sean fácilmente observables por la persona promedio, ya que las primeras personas que detectan la normalidad de una conducta son del entorno familiar del enfermo y del propio enfermo. 2. Que la continuidad de la conducta anormal requiere que los criterios sean aplicables a todos los grados de funcionamiento perturbado. Y 3. Que los criterios deben de ser no culturales, ya que las características esenciales de la conducta son iguales en todas las culturas. Así, entonces, ¿cuáles serán esas anormalidades psíquicas como consecuencia de una enfermedad? Efectivamente son las variaciones de los niveles hormonales los que pueden cursar con diversos grados de alteración neuropsiquiátrica, expresándose de muy diversas maneras. Esos cambios incluyen profundamente cuestiones en la personalidad,
en las funciones mentales, en la memoria y las anormalidades neurológicas. Dichas alteraciones frecuentemente, el primer síntoma de disfunción hormonal y otros casos representan manifestaciones importantes de la misma. Si se detectan estos elementos a tiempo, es importante, ya que en esto radica en la corrección del problema endocrino subyacente que por generalmente invierte estos cambios. A continuación veremos unas alteraciones más frecuentes con las que se acompañan cada uno de los síndromes de disfunción hormonal. En este cuadro vemos como el hipertiroidismo, que tiene síntomas como temblor, sudoración, pérdida de peso, origina síntomas psiquiátricos de ansiedad y tristeza, con un deterioro de rendimiento por hiperactividad o conductas maniformes. El hipotiroidismo, como síntoma, tiene una mixedema, una piel seca, una intolerancia al frío. El síntoma psiquiátrico de bradipsiquia, ansiedad, irritabilidad, ideas delirantes somáticas. El hiperparatiroidismo, que síntoma tiene físicamente la astenia, la anorexia, las fracturas, cálculos, úlceras. Y como síntoma tenemos la ansiedad, la hiperactividad, irritabilidad o tristeza, la apatía y la inhibición. El hipercortisolismo no redunda en tristeza, ansiedad, ideas delirantes. La insuficiencia suprarrenal nos genera tristeza, apatía, negativismo, desconfianza. La hipoglucemia nos genera ansiedad, tristeza y cansancio. Los tumores intracraniales generan depresión, ansiedad, cambio prolongado de la personalidad. Bien, entonces en esta tabla podemos apreciar cómo efectivamente en cuestiones de las glándulas endocrinas que hemos estudiado previamente y una deficiencia o un exceso de trabajo de estas, por lo general resultado de una patología clínica, redundan entre los caracteres que puede tener la persona y los cuales pueden ser fase previa para la comisión de un crimen. Ahora, entonces, ¿cuáles serán los trastornos frontales más frecuentes? En razón de la serie de enfermedades que acabamos de señalar, podremos tener que en algunos pacientes se desarrollan alteraciones mentales prominentes como deterioro de la memoria, de la orientación y el juicio. Es el delirium. E incluso síntomas magnéticos y esquizofreniformes con ideas delirantes y alucinaciones. Debe manifestar que casi todas las patologías que mencioné son comunes a este tipo de trastornos que se mencionan a continuación. Tal tenemos el delirio, por la que historia puede acompañarse de una reacción orgánica aguda con confusión, omnivorción y delirio, generalmente acompañado de otros síntomas somáticos como la fiebre. Tenemos la demencia, un trastorno amnésico, el trastorno psicótico, con síntomas semejantes a reacciones paranoicas o psicosis breves, trastornos del estado de ánimo, trastornos depresivos, con escasa inhibición, trastornos bipolares con predominio de episodios maniáticos. Tenemos trastornos de ansiedad, con ansiedad con riesgo de presentar crisis de angustia y agitación psicomotriz, y trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa. Pero ¿cuáles de estos síntomas puede ser reversible? Por lo general nos señalan los autores que el más común de estos que puede ser reversible es la demencia. ¿Qué es la demencia? Se trata de un síndrome caracterizado por la presencia del deterioro cognitivo, es decir, en cuanto al conocimiento, el cual interfiere en la capacidad de la persona para llevar a cabo actividades laborales y sociales, así como las actividades cotidianas. Así, la demencia neurodegenerativa, como el Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, genera una pérdida progresiva e irreversible de las neuronas. Por eso, este tipo de demencias tienen la característica de ser irreversibles y progresivas. Aún así, aunque nos encontremos una demencia irreversible, hay que tener en cuenta que una demencia siempre se debe tratar, ya que este tratamiento debe constar de fármacos y de estimulación cognitiva global. Esto con el fin de tener mayores beneficios, pues con el tratamiento podemos conseguir
una cierta mejoría que ralentiza el deterioro y siempre y cuando mejora la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿existen demencias reversibles? Algunas son potencialmente reversibles. Este tipo de demencia se estima del total del 100% entre un 10 y un 30%, dependiendo de la fuente que se consulte. Las demencias reversibles son aquellas en las que tratar al paciente se puede recuperar el estado cognitivo previo al cuadro demencial producido por X causa, y por eso se les denomina como demencias secundarias. Como tipo de demencias secundarias tenemos las demencias infecciosas, las tóxicas, mientras que viene la demencia alcohólica. Así, también es importante el diagnóstico para que se pueda diferenciar entre demencia, un delirio, un síndrome confusional agudo y depresión. En la siguiente lista tendremos algunas demencias secundarias que pueden ser reversibles, en que se encuentran las asociadas a alteraciones del líquido cefalorraquídeo, asociadas a tumores o cáncer, las de origen metabólico, de origen carencial, pues por la falta de algunas cosas, de origen tóxico, por medicamentos, por traumatismo craneal, de origen infeccioso, por vasculitis, asociadas a alteraciones psiquiátricas, y algunas de las demencias secundarias además se encuentran en la práctica clínica con un perfil clínico son causadas por hidrocefalia, hematoma subdural crónico, demencia por SIDA, demencia por esclerosis múltiple, demencias metabólicas, demencias infecciosas, demencias tóxicas, etc. Bien, ahora veremos cuál es el efecto del alcohol en las cuestiones anomalías psiquiátricas, así como su relación con el crimen. Debemos tomar en cuenta que el consumo excesivo de alcohol suele tener periodos de intoxicación, así como síntomas de abstinencia. En la intoxicación por alcohol se genera a medida que aumenta la cantidad de alcohol en el torrente sanguíneo. Mientras mayor sea la concentración en la sangre, mayor sea el deterioro en el organismo. Esto causa problemas de conducta y cambios mentales. Pueden incluir comportamiento inadecuado, estados de ánimo inestables, alteraciones de la capacidad de juicio, dificultad para hablar, problemas de atención o memoria y una mala coordinación. También pueden tener periodos denominados apagones donde no recuerdan los hechos. Los niveles altos de alcohol en la sangre pueden provocar un coma alcohólico o inclusive la muerte. Mientras que en los periodos de abstinencia sucede cuando el consumo de alcohol ha sido intenso y prolongado y luego se suspende o reduce considerablemente. Este puede suceder en plazo de varias horas hasta 4 o 5 días después. Los síntomas son sudoración, la alteración de la frecuencia cardíaca, temblores, problemas para dormir, náuseas y vómitos, alucinaciones, inquietud y nerviosismo, ansiedad e inclusive hasta convulsiones. Si los síntomas son graves, pueden afectar el desempeño de la persona en el trabajo o su entorno social. Asimismo, los trastornos psiquiátricos pueden conducir al alcoholismo, ya que hay pacientes con síntomas psiquiátricos que pueden recurrir a beber a un modo de automedicación de sus síntomas de ansiedad. Y por su parte, como un círculo vicioso, el abuso de alcohol contribuye al desarrollo de síntomas psiquiátricos, tales como teoría de la depresión emocional, síntomas de ansiedad, depresión, trastornos de conducta, los que derivan en una aceptación social. A favor se tiene que una vez que se deja de ingerir la bebida alcohólica, estos factores se pueden reducir drásticamente o pueden inclusive concluir. Por lo tanto, tenemos que su abandono, según los trastornos psiquiátricos inducidos por el alcohol, que se pueden revertir, son el delirium, que viene tanto por intoxicación como por abstinencia, la demencia, el trastorno psicopersistente, las ideas delirantes, alucinaciones, que es un trastorno psicótico,
el trastorno del estado de ánimo, el trastorno de ansiedad, el trastorno sexual, el trastorno del sueño. ¿Pero qué relación guarda entonces el alcoholismo con la depresión? El abuso del alcohol puede inducir estados depresivos graves. Los síntomas depresivos aparecen durante las 4 o 6 primeras semanas de recuperación, ya que según estudios a las 3 semanas de abstinencia los pacientes alcohólicos mostraron una reducción de un 50% de los síntomas depresivos. De igual manera, también se puede producir una depresión en el proceso de recuperación de las adicciones por impacto emocional que supone renunciar al consumo de sustancias o la pérdida de relaciones interpersonales. Así, el 80% de los pacientes alcohólicos presentan algún episodio de depresión en su vida durante el consumo. Para diferenciar cuando la depresión es primaria o inducida por el consumo, debemos explorar posibles antecedentes de posibles trastornos afectivos previos al alcohol, tales como la ansiedad en la infancia, las fobias, las reacciones maníacas, los antecedentes familiares de trastorno de bipolaridad. Hay que notarse que también los suicidios son más frecuentes en pacientes alcohólicos que el resto de la población, ya que entre un 15 y 25% de suicidios los que llevan a cabo son parte de grupos alcohólicos. Así, esta enfermedad puede recurrir en un trastorno mental grave, ya que el alcoholismo es el trastorno mental comórbido más frecuente en personas con enfermedades mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Así, un 34% de esquizofrénicos y un 43% de bipolares sufrían de alcoholismo frente al 17% de la población general. 2. Un diagnóstico dual es preciso para tener en cuenta la edad al inicio de la dependencia del alcohol, la edad del inicio del trastorno psiquiátrico, la edad de la primera abstinencia prolongada, así como la evolución del trastorno psiquiátrico en cuestión, ya que el diagnóstico de patologías duales no está exento de dificultades, para no confundir un síntoma con algún otro. Así como ejemplo tenemos que el imposible de consumo de cocaína en los estudios duales se confunde con trastorno de control de impulsos o con determinados trastornos de la personalidad, y la abstinencia de esta causa de igual manera síntomas similares a la depresión. Ahora tenemos lo que es la psicosis orgánica. Las psicosis orgánicas crónicas son un grupo de trastornos orgánicos donde se incluyen diferentes clases de demencias, como un fenómeno sintomático derivado de diversas causas relacionadas con la edad de la persona. Sin embargo, aun cuando son procesos de diferentes características, la presencia de una demencia no implica la imposibilidad que esos pacientes desarrollen en algún momento un cuadro orgánico agudo, ya sea de síntomas predominantemente negativos como manipulación de tipo productivo. Inclusive es mucho más factible la aparición del delirium en los pacientes con demencia que en los sujetos sin ella. Todos estos son cuadros crónicos y por lo tanto no van a la curación. Entonces, para comprender la demencia tenemos que tener en cuenta la teoría diagnóstica, que corresponde de 1. Alteraciones de la memoria, 2. Alteraciones de la inteligencia o del juicio, y 3. La modificación o alteración en la personalidad. Estas 3 se encuentran presentes en todos los pacientes en mayor o menor grado. Así, se desarrolla el concepto de psicosis orgánica, sus causas, alteración de la personalidad, riesgos, al igual que los profesionales encargados de tratar a los pacientes y su tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la psicosis orgánica? A causa surgente de la psicosis pueden servir las enfermedades infecciosas, el alcoholismo, la narcomanía, que llevan al surgimiento de los estados alucinantes, la infracción de los procesos del cambio, el envenenamiento, la patología del tipo hormónico, la neurosífilis, de hinchazón de otras enfermedades que sorprenden al cerebro. Las causas dadas de carácter orgánico provocan los cambios en la estructura y funciones del cerebro. Sobre su vaso sanguíneo pueden recordar a veces las alineaciones mentales en qué base están los factores psicológicos. Entonces, las causas por las que surge la psicosis orgánica tienen los vínculos estrechos con 3 factores de interacción, que son las enfermedades del carácter somático, la infección, la intoxicación. Su acción activa en el organismo ya la disposición existente para la formación de alineaciones mentales. Las condiciones de desarrollo de la enfermedad, según Melochenin,
puesto que la misma influencia llama ya la psicosis de carácter agudo y crónico. De igual manera, los cambios de edad en el organismo reducen el desarrollo de la enfermedad. Síntomas de la psicosis orgánica. ¿Cuáles serían los síntomas? Las causas diferentes de la enfermedad se manifiestan por los síntomas diferentes. Por ejemplo, el desarrollo de la parálisis en la forma progresiva pasa a la derrota de las jaulas del cerebro por la sífilis. En los casos semejantes, por falta de tratamiento del enfermo, hacerse desorganizado, violento y segunda tiene una forma indecente que profana lo que se llama el síndrome del anciano sucio. El envenenamiento por sustancias nocivas como mercurio, plomo y otros provoca la psicosis orgánica con la manifestación de los estados intranquilos. Rara vez el evento sorprende el cerebro, entonces hay un estado delirante de las sensaciones y la separación de control emocional. Con este aspecto, el peligro especial es presentado por los edificios de las construcciones viejas, cuando al acabado se aplican los tintes que contienen el plomo, que tiene una capacidad de la separación del polvo del plomo en el aire y que posee el gusto dulce. Así la demencia es el problema popular para el desarrollo de la psicosis orgánica. Durante su surgimiento, en el fondo de la función mala del cerebro, se perturba seriamente la mentalidad. Sus síntomas característicos son las infracciones de la memoria, el proceso pensador, el juicio, el control de la persona y el carácter impulsivo. La presencia de los síntomas dados hasta el enfermo demasiado sospechoso, apático, que rodea o cerrado. Y la causa esta puede ser la enfermedad de Alzheimer, las hemorragias cerebrales repetidas o la circulación de la sangre violentada. ¿Cuál sería su tratamiento entonces? Los enfermos con este diagnóstico de psicosis orgánica pasan obligatoriamente tratamiento fijo en la clínica psiquiátrica bajo control del psiquiatra. El terapeuta en ciertas condiciones. Si el paciente después de la operación, el infarto, etc. pasó tratamiento general al hospital, con el mantenimiento de la vigilancia 24 horas que es necesario, especialmente la incisión excesiva de depresión cuando hay una probabilidad de suicidio, bueno, eso es suficiente. Tenemos así posteriormente lo que es la esquizofrenia. Esta es una enfermedad cerebral grave. Las personas que la padecen pueden escuchar voces que no estén allí, pueden pensar que otras personas quieren hacerles daño, a veces no tienen sentido cuando hablan, y ese terreno es difícil que se puede mantener bajo su propio cuidado. Los síntomas suelen aparecer entre los 16 a los 30 años. Los hombres a menudo desarrollan síntomas a una edad más temprana que las mujeres. Por lo general no se desarrollan después de los 45 y tenemos 3 tipos de síntomas. 1. Primero, los síntomas psicóticos, que estos son el pensamiento de una persona. Estos incluyen alucinaciones, como ver cosas que no existen, delirios, creencias que no son ciertas, dificultad para organizar el pensamiento y movimientos extraños. Luego tenemos los síntomas negativos, que hacen que sea difícil mostrar las emociones y tener una conducta normal. La persona puede pasar solamente estar deprimida y retraída. Y por último, los cognitivos, que afectan el proceso del pensamiento. Incluyen estos problemas para usar información, la toma de decisiones y prestar atención. No se conoce en sí una causa que origine la esquizofrenia. Siempre dependerá que sea de los genes, del medio ambiente y la química del cerebro para que puedan influir en dicho proceso. Como reiteramos en el punto anterior, los síntomas para la esquizofrenia dicen el pensamiento, para la esquizofrenia en este momento no hay una cura. Pueden utilizarse medicamentos que van a controlar los síntomas. Y son diversos, tan diversos que hay que ver cuál es el que pueda ayudar a la persona. Lo que sí debe permanecer el tratamiento el tiempo que el médico les indique. Métodos tradicionales como la terapia familiar, la rehabilitación y la capacitación profesional. Entonces, los tratamientos de la esquizofrenia, como se llama, puede ser comportamiento con aislamiento cognitivo, con el trastorno, el estado de ánimo, la pérdida de interés, psicológico, son alucinaciones del habla, que puede ser incoherente, rápida o frenética, y comunes con el desarrollo de la coordinación motriz. Tenemos posteriormente lo que es la ciclotimia, que es el trastorno de ánimo que provoca picos y valles emocionales. Así, los cambios de estado de ánimo de las personas con ciclotimia no son tan extremos como las personas con trastornos bipolares, ya que las personas con ciclotimia pueden continuar de manera normal con su vida, aunque puede resultar difícil.
Síntomas tales como altibajos psicológicos intermitentes que pueden ser más pronunciados con el paso del tiempo. Y el tratamiento generalmente es terapia, asesoramiento y en algunos casos poco frecuentes los medicamentos. La ciclotimia, como se tengo un ciclomático, es un poco frecuente, en el cual señalamos los trastornos pueden ser activos emocionales, pero no tan extremos como el trastorno bipolar 1 o 2. Así, el ciclo tímico puede sentirse en la cima del mundo por un tiempo y luego tener un periodo en que siente que está algo deprimido. Entre esos altibajos puede estar bien o estable. Tenemos posteriormente el estado paranoide, que es una personalidad en el cual se define como la alteración de la personalidad en la que se dan de forma habitual episodios paranoides, es decir, momentos en que el individuo tiene una especial suspicacia con respecto a los demás, hacia cuyas intenciones siente mucha desconfianza y recelo, y que piensa que le pueden hacer daño. Y se acompaña de pensamientos como me quieren estafar, me van a matar, me quieren tomar el pelo, me van a engañar. Este tipo de enfermedad no quiere decir que siempre vaya a estar exhibiendo un comportamiento o forma de pensar alterado, sino que existen momentos en los que se va a presentar por determinadas circunstancias. Y esas alteraciones transitorias solo acontecer en un episodio, por ejemplo, episodio paranoide, episodio psicótico. Así cualquier persona puede sufrir uno de estos episodios sin necesidad de presentar por ello un trastorno de personalidad. Es decir, el hecho de que alguien sufra puntualmente un episodio paranoide no supone ningún inconveniente para la vida diaria, ni implica necesariamente el diagnóstico de una patología. El problema radica cuando dichos periodos son demasiado comunes o frecuentes. Es decir, que se producen de forma habitual y reiterada. Lo que esto hace que en un comportamiento con este tipo de pensamientos que va a quedar afectado a una serie de consecuencias negativas, tanto en el ámbito laboral como familiar, así como en sus relaciones interpersonales. Así tenemos pues la psicopatía, cuyas características generales son, a diferencia de otros trastornos y características, que no existe un comportamiento único definido de una persona, pero se puede distinguir como una forma inequívoca como psicópata. El sentido legal puede ser útil o necesario la existencia de una referencia exacta con la que si una persona es psicópata o no, o hay una evidencia científica para decir que es psicópata, quién no. En otras palabras, un psicópata es mejor definido como una persona que es más o menos psicopática. Contra la cultura popular e incluso contra una parte importante de profesionales del sector, un estudio científico reveló en el 2004 y luego respaldado por todo en el 2006 que es poco acertado pensar en las personas como psicópata o no psicópata. De igual manera, es equivocado pensar que dos psicópatas tienen el mismo comportamiento, es decir, no hay un patrón definido. Así, hay varios comportamientos o características que son relativamente comunes entre los psicópatas. Las personas suelen tener un trastorno psicopático, siempre están encarceladas por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos, un carácter más bien desinhibido. Este carácter psicopático puede hallarse en diferentes dimensiones de personalidad y diferentes combinaciones en conjunto de la población. Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual solamente sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales comunes. Sin embargo, sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. A fin de todas las noticias de desarrollo sádico, narcisista o de narcisismo maligno. ¿Cuáles son las posibles causas? En sí no hay algo definido, se nos puede decir cuál sería, pero se puede considerar antecedentes. Se han visto en algunos casos por maltrato infantil, abuso infantil, personas con padres antisociales, alcohólicos. Las prisiones contribuyen a desarrollar la afección a esta persona. Por lo general, esta persona busca un desahogo a sus sentimientos y suelen estar ligados en la infancia con el desarrollo de la persona antisocial, como maltrato a los animales. Entonces, ¿cuáles son los tipos de relaciones que establecen los psicópatas? Suelen ser asociativos para trabajar en común con ellos, dado que son aristas y ególatras. Son ser tangenciales, ya que en su momento, cuando encuentran una víctima, utilizan tácticas asociativas de forma temporal, pueden ser complementarios.
ya que termina en una relación de doble vía que realmente ocurre como un neurótico. En cuanto a la personalidad psicópata, aquí vamos a mencionar 10 rasgos que los definen, ya que si bien el cine, como menciona aquí el ejemplo de Hollywood, ha condicionado ser el psicópata con un asesino sediento, sin embargo los rasgos más comunes contra las personas con alto nivel de puntaje de escala psicopática no son específicamente negativos, tales como la falta de empatía, el poder de manipulación, la irresponsabilidad, el narcisismo, que son mentirosos patológicos, su encanto superficial, la falta de remordimiento, que se aburren con facilidad, el acoso, el bullying, y que suelen utilizar mucho el poder y control, son muy manipuladores. Y veremos así otros trastornos de la personalidad. En este cuadro hacemos referencia a los ubicación de los mismos. Vemos como la dimensión de vinculación en la línea roja es de autónomo a dependiente, en la línea azul la dimensión emocional, que es indiferente contra expresivo. Así vemos que la personalidad cómoda puede redundar en un trastorno pasivo agresivo de personalidad. La personalidad vivaz tiene un trastorno pasivo y agresivo con límite de personalidad, etcétera, etcétera. Analicemos este cuadro con más detenimiento un poco más adelante. Tenemos así los psicópatas desalmados también, que son aquellos que se caracterizan por un embotamiento afectivo, carentes de compasión, de vergüenza, de pundonor, de arrepentimiento de conciencia moral. Forman también el núcleo de los enemigos de la sociedad antisociales. Acentúa mucho la falta de compasión. Esto origina unas cuestiones criminológicas bastante relevantes. Bien, con esto continuamos en la sesión. Continuaremos en la próxima sesión con la segunda parte de la misma. Muchas gracias y hasta pronto.